Hola a todos, espero que estén bien. ¿Saben? Hace mucho se me dio un consejo. Si te vas a dedicar a algo, céntrate en ese algo y no te disperses. En aquel tiempo no entendía a qué se refería, pues para mí no tenía sentido. Mientras más conocimientos tuvieras, mejor. Pero justamente hay un problema con eso. Tener conocimientos no significa que entiendas profundamente qué es todo aquello. Por eso yo solo empecé a limitarme a cosas como matemática, física, química, biología y materias relacionadas. Pero el problema es que en aquel entonces yo quería hacerlo absolutamente casi todo. Y pues eso no. Así que si vas a centrarte en algo, céntrate en ello para que puedas ser muy bueno en ese objetivo. Porque si te centras en esa sola cosa, tu conocimiento podrá aumentar mucho. Pero si lo haces en muchas cosas, ya llegamos aquí, ya. Pero seguir subiendo en absolutamente todo será muy cansado y lento y podrías llegar a solo tener fragmentos de información incompletos. No digo que es imposible aprender muchas cosas, solo digo que es más difícil. Pero ese no es el punto de este video, como ven en el título. Solo es algo interesante que quise decir. Ok, empezamos una vez. Eso que vieron ahí fue de la toma anterior. Normalmente no hago dos tomas, pero hubo un fallo mortal en mis matemáticas. Bueno, ¿qué tal si empezamos? Bueno, sumar, restar, multiplicar y dividir ya deberían dominarlo. Espero. Así que vamos a empezar con exponente, luego vamos a hablar del logaritmo y de algunas cosas interesantes. Otras operaciones más además de estas, porque no me voy a pasar diciendo absolutamente todo. Así que vamos a empezar con el exponente. Un exponente, por ejemplo, si tenemos x elevado a la 10, simplemente nos está diciendo que debemos tomar x por x por x. Ya entendiendo ya. Debí usar un exponente más pequeño. Así que, tomando estas premisas, podemos obtener fácilmente algunas conclusiones. Por ejemplo, si tenemos x por x elevado a la 3 y este elevado a la 2, podemos ver que esto es x por x por x por x por x. Está muy fácil. ¿Qué es esto? Pues esto es equivalente a simplemente x elevado a la 5. Si tienen la misma base, está papita. Así que simplemente podemos ver que... pinche enfoque de... lo que estaba diciendo. Si tenemos x por x por x por x por x, o sea, x elevado a 2 por x elevado a 3, esto es x elevado a la 5. Porque pueden ver esto en una nomenclatura. Es básicamente esto, no es básicamente, es lo mismo. Así que ahí es donde sale el primer, de que esto con esto se deben sumar. De ahí sale esa reglita de esta conclusión sencillita de aquí. ¿Qué tal si vamos por otras conclusiones antes de que nos exigimos con esto? El x elevado a la 3 elevado a la 2. ¿Qué nos está queriendo decir esto de aquí? Pues esto nos está diciendo que debes multiplicar x elevado a la 3 por x elevado a la 3. ¿Por qué? Porque esto está indicando que debes multiplicar este por sí mismo dos veces. ¿Recuerdan que era x elevado a la 3 por x elevado a la 3? Pues esto nos está diciendo que debemos multiplicar x por x por x por x por x por x. Entonces ya sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad? Pues sí, esto es x elevado a la sexta potencia. Un pequeño punto sobre esto, hay que tener cuidado con esto de aquí, porque no siempre es válido hacer estas cosas. Siempre hay que tomar en cuenta en qué conjunto numérico nos estamos moviendo antes de cometer un error fatal. Es mejor llevar a cabo las operaciones a mano
y no simplemente seguir las reglas porque sí, porque las reglas normalmente están pensadas para el aula, para un aula donde nos van a poner todo bien, bien sencillito y ecuaciones bien papita, como por ejemplo, si tenemos x al cuadrado más 1 es igual a 1, bueno, es que no les miento, lo he visto en la preparatoria. Esto lo ponen en la preparatoria como si estuviera a nivel preparatoria esto. Esto es de grado 2. No, pero ese no es el tema. Esto de que las potencias te den ventajas para hacer ecuaciones es muy útil. A esto de x por x elevado a la 3, 5 es igual a x elevado a la 8, se le llama asociatividad de potencia, lo cual es algo maravilloso y algo muy útil porque sirve aún en cosas como los octaniones. Ahora, no hemos terminado de ver los exponentes realmente, porque hasta ahora hemos visto los exponentes que manejamos toda la vida, los exponentes naturales. Más bien, los exponentes, sí, exponentes naturales. Estamos hablando de números enteros positivos nada más. Pero, si te pongo x elevado a la menos 3, y digamos, por ejemplo, más bien, 3 elevado a la menos 1 para ponerlo más sencillo. ¿Sabes decirme qué es 3 elevado a menos 1? O 3 elevado a un medio, o 3 elevado a un número complejo como i. Es que esto ya no te lo enseñan como, ya no lo enseñan, o al menos yo no lo he visto. Así que vamos a explicar qué representa esta nomenclatura. Primero vayamos por el más fácil, esto de aquí. Si tienes un exponente negativo, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Primero presionas 1. Presionas. Primero escribes 1. Luego tienes que dividir ese número sobre tu base de tu exponente. O sea, digamos, tienes que poner x. Mi error. Tienes que poner x. Ok, estamos hablando de este de aquí, pero ¿y el exponente cuándo se involucra? Pues lo siguiente que tienes que hacer es tomar tu exponente, pero sin ponerlo negativo y elevar tu x a la 3. Así que en este mismo ejemplo de aquí, si tenemos que poner 1 sobre 3 elevado a la 1. Así que 3 elevado a menos 1 es 1 sobre 3. Interesantemente, esto es el inverso multiplicativo. Es como dividir y es una propiedad muy útil al momento de operar en anillos de división. ¿Por qué? En los anillos de división solo puedes multiplicar y sumar. Son las operaciones binarias definidas ahí. Así que no puedes hacer algo como dividir porque eso no está definido. Pero teniendo en cuenta la existencia del inverso multiplicativo, puedes usar eso para, por ejemplo, dividir en esos lugares. Sé que no estoy desviando el tema, pero me parece algo muy interesante. Algo que normalmente no se explica. Por ejemplo, si tienes 4 y quieres obtener la mitad de 4, ¿cómo puedes hacerlo? Pues tú dices, pues divido entre 2, pues tengo 2. Ok, pero ahora te digo, no puedes dividir. ¿Cómo lo obtengo? Ok, ahorita es por lógica, pero ¿cómo lo obtengo? Pueden hacer algo muy interesante. Si quieren obtener el inverso multiplicativo, podemos decir que puedes multiplicar esto por 1 sobre 2. Ok, 1 sobre 2 técnicamente sigue estando prohibido porque es una división. Pero movamos esto a nuestro eje de los reales. Y digamos que esta operación estaba en un anillo de división como los cuaterniones, así que no existía la división. Así que tomamos esto como algo real, así que sabemos que el inverso multiplicativo es 0.5. Así que sabemos que esto es 4 por 0.5. Interesante porque sabemos que esto es 2. Así que es una forma de hacer lo mismo, dividirlo con una multiplicación. Útil. Los exponentes racionales. Porque irracional no te voy a dar. Bueno, parece que puedes usar tu calculadora. De hecho, para estos que pueden ser complejos, casi es forzoso el uso de calculadora. Ok, 1 sobre 2. ¿Qué significa? ¿Qué estamos expresando aquí? Algo de lo que voy a hablar ahorita. Esto es la raíz cuadrada de 3. ¿Por qué? Este 2 es tu número de la raíz y este 1 es el elevado de tu número. Así que si te hubieras 3 elevado a la 4 sobre 8, esto lo podrías expresar como la raíz
octava de 3 elevado a la cuarta potencia. Ahora, ¿recuerdan una propiedad que les dije sobre la exponenciación? Así que podemos hacer algo interesante aquí. Podemos deducir cuánto equivale esto. Si hacemos la división entre estos dos exponentes, porque recuerden que este está dividiendo y este es un exponente, así que básicamente lo que estamos haciendo es 3 elevado a la 1 sobre 8 por 3 elevado a la 4. Interesante, ¿no? Así que literalmente es la expresión aquí, porque si los multiplicas, pues obtienes 3 elevado a la 4 sobre 8. 4 sobre 8, pues, ¿qué estamos obteniendo aquí? Simplifiquemos. 2 sobre 4, 1 sobre 2. Así que este bicho solo es la raíz cuadrada de 3. Ok, eso lo hice por accidente. Pienso muy lineal. Tenemos este bicho, 3 elevado a la i. Generalmente se te ponen como los videos que se quieren hacer bonitos de i elevado a la i y te dicen que es un bicho monstruoso. Pero no. Hay que ver las cosas como son. Esto es matemáticas. Tenemos que encontrar la forma de resolver esto y no pensar que es difícil. Si pensamos que es difícil y nos quedamos en la idea de que algo es difícil, va a ser difícil. Y puede que ya sea difícil y lo vayas a dificultar más pensando que es más difícil de lo que realmente puede ser, aunque a veces puedes subestimar el problema. Así que antes de seguir redundando, vamos a entender qué está pasando aquí. Sabemos que i es la raíz cuadrada de menos 1. Si pones 3 elevado a la raíz cuadrada de menos 1, pues no puedes avanzar, o no fácilmente. Así que, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Pues buscar otras definiciones. Otras definiciones nos pueden ayudar, o métodos. Algunos otros métodos que podemos utilizar. No se recarguen sobre el muro de esa manera, duele. Ok, teníamos 3 elevado a la i, ¿cierto? Así que vamos a intentar resolverlo. Ahorita no me acuerdo. Así que vamos a tener que usar las nociones. Ok, tenemos 3 elevado a la i. Y lo podemos expresar como e elevado a la i pi medios. Vamos a ver si nos puede ayudar esto. Que de hecho esta es la definición que utilizan para atacar i elevado a la i y obtener que esto es e elevado a la menos pi medios. Simplemente están notando ese numerito de ahí, porque como les dije anteriormente, si tenemos, por ejemplo, e elevado a la i pi medios elevado a la i, pues recuerden lo que les dije, esto de acá va a multiplicar esto de acá, así que si tenemos i por i, y ahora podemos usar otra definición de las que les dije, que es la raíz de menos 1, podemos saber que la raíz de menos 1 por la raíz de menos 1 es tener esto al cuadrado. Así que lo que vamos a obtener, pues, es que esto es igual a menos 1. Así que fácilmente podemos concluir que esto sería igual a, pues, e elevado a menos pi medios. Nada del otro mundo. Ahora que ya hablé de exponentes, y recuerden, todo esto es muy por encima, muy por encima. Así que ahora vamos a hablar, no de exponentes, vamos a hablar del logaritmo. El logaritmo base x de y es igual a un número z. ¿Qué significa esta nomenclatura tan fea que he escrito aquí? Pues la pregunta es, ¿cuántas veces hace falta multiplicar tu base? O sea, más bien, ¿cuántas veces tienes que elevar tu número, sí, tu número x a? Más bien, ¿cuántas veces necesitas elevar x por elevar a z para que te dé y? Porque recuerden que z es tu resultado, entonces z es lo que estamos buscando. Entonces, ¿cómo sería esto? Ya de esto podemos deducir algunas cosas que nos pueden ayudar a tener las primeras nociones de nuestros logaritmos. Si tenemos el logaritmo base e, o sea el logaritmo natural de e, pues esto es igual a 1. ¿Por qué? ¿Cuántas veces hace falta elevar e a
sí mismo para que te dé, o sea, ¿cómo lo explico? ¿Cuántas veces necesitas a qué número necesitas elevar e para que te dé e? 1, 1. Ahora, si ponemos otra cosa, por ejemplo, en vez de evaluar a tu propia base, digamos que estás evaluando, por ejemplo, cuántas veces hace falta elevar e a sí mismo, más en a qué número hace falta elevar a e para que te dé 1. Muy misterioso, ¿no? Pero existe un número existe algo que todo lo que eleve te da 1. Es 0. Así que el resultado es 0. Porque e elevado a 0 es 1. Todo número elevado a 0 es 1. Excluyan a 0. Pero no les estoy dando ninguna fórmula. Solo propiedades. Porque la forma de calcular un logaritmo pueden usar una tabla, pueden usar senos y cosenos, y también pueden usar una calculadora, porque de hecho hacer completamente a mano un logaritmo está muy complicado. También pueden graficar, es bastante útil. Pueden en su libreta empezar a graficar cada exponente, pero les diré que eso es muy mala idea porque esos números que vayan a exponenciar van a explotar muy rápido hacia arriba. Otra propiedad que tenemos, si tenemos el logaritmo natural de x elevado a la y, pues esto es igual a y log x. Si tenemos log x sobre y, pues esto se convierte en log de x menos log y. Si estás multiplicando en vez de dividir, esto es una suma. Si es una raíz, simplemente pasan eso como un inverso multiplicativo. ¿Qué quiero decir con eso? Si tienen log raíz de x, si recuerdan, x elevado a c igual a decir x elevado a un medio, pues entonces esto es un medio del logaritmo de x. Hay que tener cuidado con el orden, y de hecho esto es muy útil para atacar números complejos. Si quieres saber cuánto es la equivalencia, por ejemplo, de 728 elevado a la 3 más 6i, o sin exagerar tanto, solo a 6i, pueden utilizar esto y definiciones de números complejos para atacar este problema tan horrible. Pero normalmente se basa en calculadora. Pero si conocen las nociones de qué significa algo, cómo funciona ese algo, es más fácil hacerlo. Hasta aquí dejo el video, porque cuando quede ya, duró la grabación antes de la edición, no me quedará espacio en el dispositivo para seguir. Así que, como resumen, hay que entender lo que estamos haciendo para poder realmente aplicarlo. Porque si simplemente computarizas, mecanizas aquello que quieres hacer, al momento de que tengas que hacer un análisis más avanzado que x al cuadrado más 1 es igual a 0, te vas a trabar porque no entiendes realmente lo que estás haciendo. Y de hecho no es una broma lo que dije. Eso lo estoy diciendo en una situación real. Conozco muchos en preparatoria que no saben realmente cómo se despejan esas ecuaciones y han aprendido reglas sin entender por qué existen. No saben lo que significan o de dónde se desprenden y terminan haciendo cosas que están mal en matemáticas porque no sirven. También terminan con nociones extrañas, por ejemplo, que decir que la raíz de un número es más menos el resultado, cuando están confundiendo el resultado de una ecuación de incógnita de segundo grado y el valor absoluto con un resultado más menos. Las raíces tienen un solo resultado porque son una función y las raíces no son el inverso de los exponentes, son la misma cara de una moneda. Así que, entiende las ecuaciones, entiende cómo funcionan, entiende sus propiedades y vencerás cualquier ecuación. A menos que te pongan una que no conoces, por ejemplo, que te pongan una integral triple, que estén los números complejos, pero que no sean solo números complejos, que sean cuaterniones acomplejizados. La verdad, eso que dije,
Puede que tenga algo de sentido, pero yo no sé decirles nada respecto de eso. No sé si integrales triples, no sé cómo acomplejizar un número, pero hacer una integral sí puedo. Una integral chiquita, sin nada de meter grupos numéricos. Y eso es todo, hasta la próxima.